Estimado estudiante, en este módulo vamos a estudiar y conocer los principales organismos que regulan el intercambio comercial internacional de mercancías. Desde siempre, el hombre intercambia lo que sobra por lo que necesita, productos y servicios. Así nació el comercio, mucho antes que se inventara el dinero. En ese momento se llamaba trueque. Hasta los niños más pequeños lo practican. El intercambio comercial ha permitido a las personas y a las comunidades vivir mejor. Un ciego de la comunidad quechua de la selva ecuatoriana ha aprendido a imitar a la perfección los sonidos de los animales de la jungla. Acompaña a los cazadores para atraer a las presas y recibe en compensación la parte que le corresponde. Vende un servicio y eso le ayuda a satisfacer sus necesidades. Tanto en el campo como en las ciudades, todos los grupos humanos hacen lo mismo. Cada uno vende lo que sabe hacer mejor, al mejor precio, y recibe una compensación que le ayuda a vivir mejor. Desde tiempos inmemorables, el comercio se ha efectuado entre sociedades geográficamente distantes. Por ejemplo, se han encontrado instrumentos de sílex a miles de kilómetros del lugar donde habían sido tallados. La seda o las especias atraviesan dos continentes. A veces, como es natural, hay desacuerdos sobre las condiciones del intercambio. Para solucionarlos pacíficamente, cada país tiene sus leyes. Pero cuando el intercambio es internacional, lo que ocurre desde que existen las fronteras, hace falta una ley internacional. Para eso existe y para eso ha sido creada la OMC, para establecer las reglas del comercio internacional, a fin de aumentar la prosperidad de toda la humanidad y resolver los conflictos entre las naciones antes de que generen en guerras. Para dar un ejemplo de la interdependencia de nuestros países, basta desmontar este ordenador. Las materias plásticas son derivadas del petróleo, que provienen del Medio Oriente o de América Latina. El oro de los circuitos electrónicos, de África o de Colombia. El montaje se realiza en Asia. El diseño y los programas informáticos están patentados en Europa o en los Estados Unidos. Los códigos informáticos han sido escritos por programadores en India. Lo mismo ocurre con los automóviles o las lavadoras. Las importaciones de un grupo son las exportaciones del otro y viceversa. El intercambio debe ser equilibrado y equitativo, aunque solo sea para conservar a un socio comercial capaz de pagar nuestros productos. Si un país cierra las fronteras a las importaciones, está incitando a sus interlocutores a hacer lo mismo. Esto reduce sus propias exportaciones y condena al desempleo a los trabajadores que desea proteger. Así ocurrió en 1929. Por miedo a la crisis, los gobiernos de entonces cerraron sus fronteras para tratar de proteger a los trabajadores y a sus mercados, generando un círculo vicioso. Ningún país puede producir todo lo que necesita y todos necesitan vender lo que producen. Es así como la crisis de 1929, que al principio era solamente financiera, se convirtió en la Gran Depresión. Peor aún, el desempleo masivo y las rivalidades exacerbadas por el proteccionismo nacionalista desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Para no volver a caer en los mismos errores, en 1948 entró en vigor el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. De este modo, se estableció una red reguladora del comercio entre los 23 países que lo firmaron. Así se llegó a un acuerdo sobre los principios básicos para reabrir poco a poco sus economías según principios simples: no discriminación, transparencia y una voz para cada país. Medio siglo después, la Ronda Uruguay dio a luz una nueva organización internacional, la Organización Mundial del Comercio. En Marrakech, los 120 gobiernos dignatarios decidieron ampliar esas normas más allá del simple intercambio de mercancías. La OMC también gestiona los intercambios de servicios, algunos temas de la propiedad intelectual, productos agrícolas y textiles. La OMC propone su mediación para resolver las disputas y regula el comercio con un objetivo de desarrollo sostenible.
Año tras año, mercancías por valor de 15 billones de dólares atraviesan las fronteras, casi 2.000 millones de dólares por hora. Esto es posible porque los interlocutores comerciales hablan el mismo idioma, el de las reglas internacionales, y someten los productos y los servicios procedentes del extranjero a normas comunes elaboradas por la OMC. Es un proceso bastante complejo, lo que explica por qué la OMC es a veces víctima de incomprensión hasta el punto de desatar las pasiones. En 1999, los miembros reunidos en Seattle no lograron llegar a un acuerdo sobre la evolución del comercio en el siglo XXI. En la calle, los manifestantes acusaban a la OMC de poner en peligro el medio ambiente y el empleo, y de perjudicar a los países en desarrollo. Lo cierto es que la integración de las cadenas mundiales de abastecimiento permite a los países luchar contra la pobreza. Las exportaciones agrícolas proporcionan empleo e ingresos para reducir la miseria en las sociedades pobres. Por ejemplo, China ha podido aumentar de este modo el nivel de vida de cientos de millones de personas. La Ronda de Doha, que comenzó en Qatar en 2001, tiene por objetivo precisamente facilitar el acceso a los mercados y reducir las subvenciones agrícolas que distorsionan la competencia comercial. Los países en desarrollo consideran que es un instrumento esencial para la mejora de sus economías. Lo mismo piensan algunas ONGs como Oxfam. Equilibrar los intercambios y ofrecer igual oportunidades para todos sigue siendo la función básica de la OMC. Cada año, decenas de funcionarios públicos de países en desarrollo se forman en los seminarios de la OMC para ayudar a sus países a aprovechar mejor las ventajas que ofrece el comercio internacional. Pero los puntos de partida son tan distintos que esto requiere la adopción de medidas complementarias, tanto en los países ricos como en aquellos en desarrollo, para amortiguar determinados cambios abruptos. Se trata de perturbaciones que no son de ayer y que existían mucho antes que el mundo moderno. Cuando los navíos portugueses llegaron a Asia para abrir la ruta marítima de la seda y las especias, arruinaron a decenas de ciudades prestigiosas que prosperaban en la ruta terrestre, desde Samarcanda hasta Venecia. El progreso conlleva naturalmente esas perturbaciones y una de las funciones de la OMC es pensar en la mejor manera de ayudar a los países a adoptar juntos las medidas necesarias. La organización ya ha comprendido que tiene que explicar mejor los beneficios del comercio y su repercusión positiva para los países en desarrollo, trabajando en colaboración más estrecha con la sociedad civil. Cada año, 2.000 participantes en el foro público de la OMC debaten sobre el papel del comercio en la vida de las personas. Detractores y partidarios del comercio tienen allí la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista. Sin embargo, a día de hoy, los prejuicios aún perduran. ¿Cuántos ignoran, por ejemplo, que las normas de la OMC permiten a los gobiernos proteger el medio ambiente y la salud pública? Por lo demás, la OMC no es nada sin sus miembros, que son los gobiernos del mundo. Contrariamente a lo que sucede en las Naciones Unidas, donde solo 5 países tienen poder de veto, en la OMC, cada miembro, pequeño o grande, tiene los mismos derechos. Todas las decisiones importantes requieren su asentimiento. El Consejo General, que congrega a todos los miembros, conduce las actividades. Los miembros negocian, solucionan sus conflictos, examinan y controlan constantemente las medidas adoptadas por unos y otros en sus respectivos países. Los miembros dirigen la organización. El comercio une a las personas, facilita una utilización óptima de los recursos y reduce las tensiones entre los individuos. Los países quieren exportar lo que mejor hacen y al mismo tiempo ofrecerles todo a sus consumidores. Sin embargo, también es necesario promover un desarrollo sostenible y coordinado, a fin de que el crecimiento no agote los recursos del planeta. La OMC ha sido creada para alcanzar esos objetivos complejos a través de un conjunto de normas promulgadas por todos y para todos. Una base sólida para nuestro mundo global, en constante evolución, cuyo epicentro radica en Ginebra. ¿Por qué es importante conocer los organismos que regulan el comercio internacional? Los organismos internacionales que regulan diversos aspectos del intercambio comercial internacional son la Organización Mundial de Comercio, OMC, Organización Mundial de Aduanas, OMA,
y la Cámara de Comercio Internacional, CCI. La Organización Mundial de Comercio, OMC, nació como consecuencia de las negociaciones mantenidas en el período de 1986 a 1994, la llamada Ronda Uruguay, realizada dentro del marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. La OMC puede verse desde distintas perspectivas. Es una organización para la apertura del comercio. Es también un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar en el que los países miembros pueden resolver sus diferencias comerciales. Supervisa las políticas comerciales nacionales y presta asistencia técnica a los países en desarrollo. Constituyen el núcleo de la OMC los denominados Acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la mayoría de los países que mantienen intercambios comerciales. Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos. Son negociados y firmados por los gobiernos, pero su finalidad es ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores a desarrollar sus actividades, permitiendo que los gobiernos alcancen objetivos sociales y ambientales. El propósito primordial del sistema de la OMC es contribuir a que el comercio fluya con la mayor libertad posible, sin que se produzcan efectos secundarios no deseables, lo que conlleva a la eliminación de obstáculos al comercio. Los acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual. En ellos se establecen los principios de liberalización, las excepciones que correspondan, las reducciones de aranceles y eliminación de obstáculos al comercio, establecer procedimientos para la solución de diferencias. Los acuerdos de la OMC son extensos y complejos, porque se trata de textos jurídicos que abarcan diversas actividades. Estos documentos están inspirados en principios que constituyen la base del sistema multilateral de comercio, tales como el de no discriminación, disminución de obstáculos comerciales, tanto en aranceles como en medidas no arancelarias, ser competitivos, es decir, desalentar las prácticas desleales como el dumping y los subsidios, otorgar flexibilidad y privilegios especiales con los países en desarrollo y países en transición a economías de mercado. Y por último, los miembros de la OMC deben adoptar medidas para proteger no solo el medio ambiente, sino también la salud pública. La Organización Mundial de Aduanas, OMA, es un organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros, normalmente representados por las respectivas aduanas, a cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera. Fue fundada en 1952 como el Consejo de Cooperación Aduanera, nombre que utilizó hasta 1994, año en el que cambió por el vigente. Su sede está en Bruselas, Bélgica, y su labor contribuye a desarrollar reglas consensuadas en procedimientos aduaneros, así como a prestar asistencia y aconsejar a los servicios de aduanas. La OMA ha establecido una clasificación estándar de mercancías a nivel internacional, que es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. El sistema armonizado es una enumeración ordenada, descriptiva y metódica de mercancías según reglas o criterios técnico-jurídicos, formando un criterio completo de clasificación. Asimismo, ha establecido el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, llamado también Convenio de Kioto. La OMA no interviene en disputas comerciales o relativas a las tarifas arancelarias, lo que es labor de la Organización Mundial de Comercio. La Cámara de Comercio Internacional, CCI, es una organización que se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo, en lo que se refiere a las operaciones comerciales, ya que hoy en día existe una mayor interdependencia entre naciones, es decir, lo que sucede en una economía repercute en las demás. La CCI se creó en 1919 en Francia. Su misión es fomentar el comercio y la inversión entre las empresas del mundo en los distintos sectores, así como ayudarlas a enfrentarse a cada uno de los retos y oportunidades que la globalización ofrece. Para conseguir su misión, la CCI cuenta con un amplio grupo de miembros, empresas de más de 130 países que realizan operaciones internacionales, así como organizaciones empresariales como las cámaras de comercio en los diferentes países. La CCI
ha creado instrumentos que facilitan el comercio y las inversiones internacionales, como son la Corte Internacional de Arbitraje y los International Commercial Terms, los Incoterms. Integración económica. El término integración, según el diccionario de la Real Academia Española, significa acción y efecto de integrar o integrarse, constituir las partes un todo, unirse a un grupo para formar parte de él. En ese sentido, integración económica es el proceso convergente, deliberado, fundado en la solidaridad, gradual y progresivo entre dos o más estados, sobre un plan de acción común en aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. ¿Cuáles son las etapas de los procesos de integración económica? Las etapas de la integración económica son las siguientes. Zona de preferencia arancelaria. Los Estados miembros acuerdan otorgarse beneficios o rebajas arancelarias al comercio recíproco de mercancías, conservando cada uno autonomía e independencia respecto a su comercio con terceros estados. Los estados implementan instrumentos dirigidos a establecer el origen de las mercancías, son las denominadas normas o cláusulas de origen. Zona de libre comercio. Los estados miembros suprimen las tarifas arancelarias para las mercancías que intercambian. Como en la etapa anterior, los estados conservan autonomía e independencia en su comercio con terceros estados. Asimismo, establecen las normas de origen. Unión aduanera. Los estados miembros, además de suprimir las tarifas arancelarias para las mercancías que intercambian, adoptan una política arancelaria común frente a terceros estados, es decir, adoptan un arancel externo común. Mercado común. Los estados miembros, además de la unión aduanera, establecen la libre circulación de personas, servicios y capitales. Unión económica. Los estados miembros, además del mercado común, incorporan la armonización de políticas económicas nacionales, tales como la política monetaria, financiera, fiscal, industrial, agrícola, salud, educación, entre otras. La concertación de políticas monetarias implica la creación de un banco central común y la adopción de una moneda común. Se establecen también autoridades supranacionales. Integración total. Este grado de integración sugiere la desaparición de las unidades nacionales y el surgimiento de un nuevo Estado. Nuestro país ha suscrito acuerdos comerciales con diversos países del mundo, lo que ha motivado el incremento de nuestras exportaciones. En el siguiente link encontrarás información sobre los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país. Estimado estudiante, para ampliar tu información, te invito a revisar la lectura propuesta en la plataforma denominada Organismos Internacionales.